Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Todos mis vídeos hasta ahora han sido una mera introducción, sencillita y fácil de digerir. Ahora es cuando viene lo gordo, la chicha, lo que de verdad importa. Agarraros a lo que podáis porque se vienen curvas. Os aviso ya de que lo que viene ahora puede causar cierto shock. No solo porque no sea tan sencillo de comprender como los vídeos anteriores, sino también porque el contenido hará que os estalle la cabeza. ¿Que no me creéis? Vamos allá. El tema de los métodos matemático-estadísticos aplicados a la historia es, junto con el método astronómico de datación de acontecimientos, la base principal del proyecto científico Nueva Cronología de los matemáticos Anatoly Timofeyevich Fomenko, Gleb Vladimirovich Nosovsky y su equipo científico. He de reconocer que no es un tema que sea especialmente atractivo desde el punto de vista visual y narrativo, pero debido a su colosal importancia y trascendencia para la cronología y la historia, debo exponerlo, aunque para ello me limite únicamente a daros un resumen muy superficial. En este vídeo y los 4 siguientes, veremos de manera muy sucinta estos métodos matemático-estadísticos. Es decir, analizaremos de manera resumida la espina dorsal de la metodología científica de la nueva cronología. A modo de introducción, cabe destacar que al analizar la cronología es sumamente importante disponer de métodos nuevos e independientes que permitan la datación de los acontecimientos antiguos. El uso de una única metodología, aunque ésta sea efectiva, como es el caso de los métodos astronómicos presentados en mis anteriores vídeos y cuyos enlaces tenéis en la descripción, es absolutamente insuficiente para un estudio en profundidad del problema, puesto que la tarea de la datación es extremadamente compleja y exige comprobaciones cruzadas de fechas mediante métodos diferentes. Vamos, lo que todo buen científico debe hacer. La estadística matemática contemporánea permite aplicar un nuevo enfoque a la datación de acontecimientos descritos en textos antiguos. Los nuevos métodos matemáticos fueron desarrollados por Anatoly Fomenko y sus colegas. Su aplicación ha dado resultados sorprendentes. Los principios fundamentales y los modelos basados en ellos fueron formulados por Fomenko en 1981, en un informe presentado en la tercera Conferencia Internacional de Vilna sobre la teoría de la probabilidad y la estadística matemática. En ella, el matemático propuso los siguientes métodos: el principio de correlación de máximos, el principio de pequeñas distorsiones, el principio de atenuación de frecuencias, el principio de duplicación de frecuencias y el principio de mejora de mapas geográficos. Su desarrollo, Fomenko lo presentó en la Cuarta Conferencia Internacional de Vilna en 1985 y en el primer Congreso Mundial de la Sociedad Bernoulli de Estadística Matemática y Probabilidad en 1986. Más tarde fueron propuestos nuevos modelos empírico-estadísticos, probados experimentalmente en una serie de trabajos de Fomenko y sus colegas, entre ellos su coautor Gleb Nosovsky. Estos principios y modelos y su efectividad fueron probados en una gran cantidad de material fidedigno de los siglos XVII al XX. Esta comprobación corroboró que los resultados obtenidos con ayuda de dichas metodologías eran correctos. Después, las mismas metodologías fueron aplicadas en material más antiguo, datado de siglos anteriores al 10 de nuestra era. En este caso, se descubrieron inesperadamente extrañas repeticiones, periodicidades, en la versión scaligeriana de la historia antigua y medieval. Fomenko y su equipo las llamaron figuradamente duplicados fantasma. Si todavía no sabéis qué es la versión scaligeriana de la historia, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Todos esos duplicados fantasma fueron recopilados y sistematizados por Fomenko en forma de un mapa cronológico global. Las metodologías propuestas no se consideran en absoluto universales. Todas ellas tienen unos determinados límites de aplicabilidad. El único criterio de certeza de los resultados obtenidos
puede ser la descubierta concordancia recíproca de datos calculados mediante métodos diferentes, incluido el método de datación astronómica, que ya he expuesto en anteriores vídeos, que forman parte de las listas de reproducción tituladas Dataciones astronómicas y Astronomía en el Antiguo Testamento. En base al mapa cronológico global que representa el Manual Scaligeriano de Historia Antigua, Fomenko logró reconstruir el supuesto mecanismo de surgimiento de la versión scaligeriana de la cronología antigua y medieval. Así pues, veamos en qué consisten estos métodos. 1. Método de máximos locales. Supongamos que se descubre un texto histórico X, por ejemplo, una crónica desconocida hasta el momento. Esta crónica describe acontecimientos desconocidos a lo largo de un gran intervalo temporal. Las fechas pueden figurar en forma de una cuenta cronológica que desconocemos, es decir, las fechas de los acontecimientos descritos tienen un punto de partida desconocido. Probablemente este punto de partida sea la fundación de alguna ciudad, la fecha de entronización de algún monarca, etc. En tal caso, diremos que la crónica nos da una datación de acontecimientos de cronología relativa. Este término nos permitirá distinguir tales dataciones de las fechas absolutas de los acontecimientos en términos de años antes de Cristo y después de Cristo. Entonces surge la siguiente pregunta natural: ¿cómo restaurar las fechas absolutas de los acontecimientos descritos en el documento? Por ejemplo, ¿cómo se puede calcular la fecha juliana o gregoriana de la que parte la cuenta cronológica de los acontecimientos en cuestión? Claro, si algunos de los acontecimientos descritos ya los conocemos a través de otras crónicas datadas, esto nos permite vincular los acontecimientos con la escala de tiempo actual. Pero si no se consigue realizar tal identificación, entonces la datación se complica. Ante esta situación puede pasar que los acontecimientos descritos en la nueva crónica ya los sepamos, aunque en un primer momento no los identifiquemos a causa de una descripción diferente de la habitual, o porque la crónica esté escrita quizás en otra lengua. El cronista pudo utilizar nombres, sobrenombres y denominaciones geográficas completamente diferentes. Por eso es útil disponer de una metodología de carácter empírico-estadístico, que a veces permita datar acontecimientos en base a características cuantitativas formales del texto estudiado. Supongamos que un texto histórico X se divide en fragmentos. Cada uno de estos fragmentos describe un intervalo de tiempo relativamente pequeño, por ejemplo, un año o una década. Existen muchos textos de este tipo. Un claro ejemplo son los anales. No penséis mal que os conozco. Es decir, crónicas que describen acontecimientos año tras año. También pertenecen a este tipo de fuentes los diarios, muchas obras históricas, los libros de texto y manuales, las monografías históricas, etc. A estos fragmentos temporales los llamaremos capítulos. Estos capítulos siguen un orden temporal de acuerdo con la cronología relativa de la crónica. Un ejemplo de este tipo de texto es el Liber Pontificalis de la edición de Theodor Mommsen, Gestorum Pontificum Romanorum de 1898. Las diversas características del volumen de información que nos comunica la crónica X sobre un año concreto se pueden medir de la siguiente manera. 1. Cantidad de páginas en cada capítulo, a lo que llamaremos volumen de capítulo. El volumen puede ser igual a 0 si el año en cuestión no se describe en la crónica. En vez de cantidad de páginas, también se puede calcular el número de líneas, la cantidad de signos, etc. Esto no influye en la idea y aplicación de la metodología. 2. Cantidad de menciones de cada año concreto en la crónica. 3. Cantidad de nombres de personajes históricos mencionados por capítulo. 4. Cantidad de menciones de cierto nombre concreto de algún personaje en un capítulo. 5. Cantidad de referencias de otros textos en un capítulo. La cantidad de tales características cuantitativas es muy abundante e importante. Dicha característica atribuye a cada año de la crónica un determinado número. Es decir, cada año tendrá, por lo general, valores numéricos diferentes. Por eso, el volumen de cada capítulo, por lo general, variará cada vez que cambie el año. La secuencia de volúmenes la llamaremos función del volumen o gráfico del volumen del texto de la crónica X.
Así pues, digamos que un periodo histórico comprendido entre los años A y B en la historia de algún estado se describe de una manera bastante amplia en la crónica X. Es decir, la crónica X está ya dividida en fragmentos o capítulos, cada uno de los cuales describe un año. ¿Qué se hace a continuación? Pues se cuenta el volumen de cada fragmento o capítulo. Como ya he dicho, para tal fin se puede utilizar la cantidad de páginas, líneas, signos, etc. ¿Y luego? Creo que eso es todo. Pues se representan las cantidades obtenidas en forma de gráfico. En el eje horizontal ponemos los años, en el vertical los volúmenes de los capítulos, donde X es la crónica, vol es volumen, T son los años, A es el año de inicio y B es el año final. El resultado es la representación de la función del volumen de la crónica X en forma de gráfico. Como podéis ver, en la gráfica hay también una línea discontinua. Muestra una supuesta segunda crónica Y con su propia función de volumen, que debe ser diferente a la función de X. ¿Por qué? Pues porque si son crónicas diferentes y describen hechos diferentes, su función, como es natural, debe ser también diferente. Está claro que los intereses personales de los cronistas influyen en la distribución de los volúmenes. Por ejemplo, si dos cronistas describen una misma época en un mismo estado, pero hacen hincapié en temas diferentes, por ejemplo, un cronista destaca las hazañas militares y los logros políticos y diplomáticos, mientras que otro cronista hace resaltar los principales hitos científicos, artísticos, etc., el volumen de información y su distribución anual será diferente. Otro ejemplo podría ser que, al hablar de una misma guerra, el cronista del bando perdedor la describa muy brevemente, mientras que el cronista del bando vencedor se explaye con todo lujo de detalles. Pero, ¿cuán de significativas son estas diferencias? Es decir, ¿acaso existen unas características de gráficos de volumen que solo se determinen mediante el intervalo de tiempo AB, la historia de un estado E, y que caractericen de manera unívoca todas o casi todas las crónicas que describen dicho intervalo de tiempo y dicho estado? Dicho de manera más sencilla, ¿existe alguna característica que no dependa tanto de la voluntad arbitraria de cada cronista? Resulta que la característica importante del gráfico de volumen son aquellos años en los que el gráfico da un salto, es decir, alcanza sus máximos locales. El hecho de que en algún punto T del eje horizontal del tiempo el gráfico dé un salto, significa que dicho año está descrito en la crónica de manera más detallada. Por ejemplo, puede ser que a ese año se le dediquen más páginas que a los años vecinos. En consecuencia, los saltos del gráfico, es decir, sus máximos locales, nos indican los años detalladamente descritos por el cronista en el intervalo AB. En distintas crónicas, generalmente hablando, puede haber diferentes años descritos detalladamente. ¿Cómo se explica tal irregularidad en la descripción de los años? Una de las explicaciones es la siguiente. El cronista describió con mayor grado de detalle cierto año antiguo porque de dicho año le llegó más cantidad de información. Por ejemplo, un volumen de antiguos documentos mayor que el de los años vecinos. El esquema de los razonamientos posteriores es el siguiente. 1. Se formula un modelo teórico, es decir, una hipótesis estadística, que permite predecir qué años concretos del intervalo AB serán descritos detalladamente por un cronista tardío, que ya no es contemporáneo de los antiguos acontecimientos que describe. 2. Se formaliza matemáticamente dicho modelo estadístico, dicha hipótesis. 3. Se comprueba si es correcto sobre material fidedigno y suficientemente amplio de los siglos XVI al XX. 4. Al ver que el modelo teórico se confirma en el experimento de cálculo, se puede proponer la consiguiente metodología de datación de acontecimientos antiguos. Veamos el siguiente gráfico. Supongamos que CT es el volumen de todos los textos escritos sobre un año T por parte de los coetáneos de dicho año. Al igual que antes, construimos un gráfico numérico de volumen en el intervalo AB. Claro, el aspecto exacto de dicho gráfico CT hoy en día ya no lo conocemos. El hecho es que con el paso del tiempo los textos primarios, escritos por los coetáneos del año T, se van perdiendo paulatinamente. Hasta nuestros días solo ha llegado una parte de ellos. El gráfico CT lo podemos llamar gráfico del fondo de información primario.
Supongamos que de la época AB los coetáneos describieron más detalladamente algunos años, es decir, fijaron mucha información acerca de dichos años. No voy a analizar las causas de dicha irregularidad primaria, puesto que ahora no son importantes. En el gráfico, estos años detalladamente descritos por coetáneos destacarán en forma de saltos. Y os preguntaréis, ¿cuál es el mecanismo de pérdida y olvido de información escrita que lleva con el paso del tiempo a la disminución de la altura del gráfico y a su distorsión? Para contestar a esto, es necesario formular un modelo de pérdida de información. Aunque con el paso del tiempo la altura del gráfico disminuye, al mismo tiempo, de aquellos años en los que sus coetáneos escribieron especialmente muchos textos, es de los que más queda. Para reformular este modelo es útil hacer lo siguiente. Fijamos un momento determinado M a la derecha del punto B y construimos un gráfico que muestra el volumen de los textos que han sobrevivido hasta el momento M y describen acontecimientos del año T de la época histórica AB. En otras palabras, el valor C/MT indica el volumen de los antiguos textos primarios del año T conservados hasta el momento de observación del fondo en el año M. Ahora, el modelo puede ser reformulado de la siguiente manera. El gráfico del volumen del fondo residual C/MT debe tener saltos aproximadamente en los mismos años en el intervalo de tiempo AB que el gráfico fuente del fondo primario de información CT. Se entiende que comprobar el modelo en tal estado es difícil, puesto que el gráfico CT del fondo inicial de información hoy en día lo desconocemos. Pero una de las consecuencias del modelo teórico o hipótesis sí que se puede comprobar. Puesto que los cronistas tardíos X e Y, al describir un mismo periodo histórico AB y un mismo flujo de acontecimientos, ya no son coetáneos de esas épocas antiguas, se ven obligados a apoyarse en un conjunto más o menos igual de textos que han llegado hasta ellos. En consecuencia, ellos deben, en promedio, describir con mayor grado de detalle precisamente aquellos años de los que más textos se han conservado, y de manera menos detallada, aquellos años sobre los que se ha conservado poca información. En otras palabras, los cronistas deben aumentar el grado de detalle de su exposición al describir aquellos años de los que les han llegado más textos antiguos. En lenguaje de gráficos de volumen, este modelo tiene el siguiente aspecto. Si el cronista X vive en una época M, se apoyará en el fondo residual C/MT. Si otro cronista Y vive en una época N, diferente a la época M, se apoyará sobre el fondo de información conservado C/NT. Si los cronistas X e Y en promedio actúan de buena fe, deben, por tanto, describir detalladamente aquellos años de la época AB, ya antigua para ellos, de los que ha llegado hasta ellos más información, más textos antiguos. En otras palabras, el gráfico de volúmenes vol_xt tendrá saltos aproximadamente en los mismos años en los que hace saltos el gráfico C/MT. A su vez, el gráfico vol_YT tendrá saltos aproximadamente en los mismos años en los que hace saltos el gráfico C/NT. Pero los puntos de los saltos del gráfico del fondo residual C/MT son cercanos a los puntos de los saltos del gráfico primario CT. Análogamente, también son cercanos los puntos de los saltos del fondo residual C/NT con los puntos de los saltos del gráfico primario CT. En consecuencia, los gráficos de volúmenes de las crónicas X e Y deben hacer sus saltos aproximadamente al mismo tiempo, en los mismos puntos en el eje temporal. En otras palabras, los puntos de sus máximos locales deben correlacionarse notablemente. Claro, las amplitudes de los gráficos vol_xt y vol_YT pueden ser significativamente diferentes, pero esto evidentemente no influye en la exposición de la idea. Finalmente, el principio de correlación de máximos se formula de la siguiente manera. Los razonamientos anteriores pueden considerarse ahora solo como concepciones sugestivas. Y bien,
Principio de correlación de máximos. Principio de correlación de máximos. Si dos crónicas X e Y son notoriamente dependientes, es decir, describen el mismo flujo de acontecimientos del periodo histórico AB del mismo estado E, los gráficos de volúmenes de las crónicas X e Y deben alcanzar simultáneamente los máximos locales. En otras palabras, los años detalladamente descritos en la crónica X y los años detalladamente descritos en la crónica Y deben ser cercanos o coincidir. Por el contrario, si las crónicas X e Y son notoriamente independientes, es decir, describen o bien diferentes periodos históricos AB y CD, o bien flujos de acontecimientos diferentes en estados distintos, los gráficos de los volúmenes X e Y alcanzan los máximos locales en puntos diferentes. En otras palabras, los puntos de los saltos de los gráficos vol XT y vol YT no deben correlacionarse. Con ello, se considera que para la comparación de dos gráficos, debemos previamente hacer coincidir los fragmentos AB y CD que tengan una misma longitud. El resto de pares de textos, es decir, los que no son ni notoriamente dependientes ni notoriamente independientes, los llamaremos neutrales. Con respecto a ellos, no se hace ninguna afirmación. Este principio se confirmará si para la mayoría de pares de crónicas X e Y reales, suficientemente grandes y dependientes, es decir, que describen el mismo flujo de acontecimientos, los gráficos de volumen para X e Y realmente hacen saltos aproximadamente al mismo tiempo en los mismos años. Con ello, la amplitud de estos saltos puede ser significativamente diferente. Por el contrario, para crónicas reales independientes, no debe haber ninguna correlación de los puntos de los saltos. Claro, para crónicas dependientes concretas, la simultaneidad de los saltos de los gráficos de volumen puede tener lugar solo de manera aproximada. El siguiente paso consiste en componer un modelo estadístico, con sus correspondientes cálculos de coeficientes de probabilidad, etc. Como sé que después de todo lo anterior, lo último que querréis es escuchar más fórmulas, no voy a entrar en las particularidades propias de dicho modelo estadístico. Thank you. Cualquier interesado puede consultar los detalles de estos cálculos matemáticos en los libros de la nueva cronología. En la descripción encontraréis el enlace del libro en cuestión en inglés y en particular del capítulo dedicado al tema. Y como tampoco quiero que mi vídeo dure más de lo que vuestra paciencia pueda soportar, voy a pasar directamente a las comprobaciones experimentales del principio de correlación de máximos y a la metodología de datación de acontecimientos históricos. Vamos allá. Entre los años 1978 y 1985, Anatoly Fomenko realizó el primer experimento amplio de cálculo de probabilidades de varias decenas de pares de textos históricos concretos. Resultó que el coeficiente de probabilidad distingue muy bien los pares de textos históricos notoriamente dependientes y notoriamente independientes. Se descubrió que para todos los pares de crónicas reales que describen acontecimientos notoriamente diferentes, épocas históricas distintas o estados diferentes, es decir, para textos independientes, el valor de la probabilidad oscila entre 1 y 1 partido de 100 con una cantidad de máximos locales de 10 a 15. Por el contrario, si las crónicas históricas son notoriamente dependientes, es decir, describen los mismos acontecimientos, el valor de la probabilidad es superior a 10 elevado a menos 8 para la misma cantidad de máximos. Es decir, para que se entienda mejor, la probabilidad de que dos textos que la matemática ha revelado que son dependientes realmente no lo sean es de 1 entre más de 100 millones. O lo que es lo mismo, 0,701, es decir, una probabilidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la probabilidad de que dos textos que se han revelado dependientes no lo sean es prácticamente inexistente. Es importante subrayar de nuevo que no son importantes los valores absolutos de los coeficientes, sino el hecho de que la zona de coeficientes para textos notoriamente dependientes se diferencia de una manera abismal
de la zona de coeficientes para textos notoriamente independientes. Hasta aquí todo sencillo, ¿no? Veamos algunos ejemplos claros de funciones de volúmenes de algunos pares de crónicas. El primer par es el siguiente. En calidad de texto X tenemos la monografía del historiador del siglo XX, Vladimir Sergeyevich Sergeyev, titulada Ensayos sobre la historia de la antigua Roma, tomos 1 y 2, Moscú, 1938. En calidad de texto Y tenemos una fuente antigua, concretamente la Historia de Roma de Tito Livio, tomos del 1 al 6, Moscú, 1897-1899. Según la cronología scaligeriana, estos textos describen acontecimientos de los años 757 al 287 a.C. Es decir, ambos textos describen la misma época, los mismos eventos. Para una comparación cuantitativa de las funciones, es necesario suavizar el, entre comillas, pequeño oleaje, es decir, los saltos secundarios que se sobreponen a los principales, a las oscilaciones primarias de los gráficos. Es decir, al calcular el coeficiente de probabilidad, se han suavizado los gráficos para destacar solo los máximos locales principales, cuya cantidad no supera los 15. Su coeficiente de probabilidad es de 2 por 10 elevado a menos 12, es decir, indica que ambos textos son dependientes. En este caso no es de extrañar, pues ambos textos describen la misma época de la antigua Roma. Por tanto, el hecho de que la cercanía de los saltos de los puntos de ambos gráficos pueda ser casual es altamente improbable. Se puede observar que el historiador del siglo XX ha reproducido con precisión el original antiguo. Claro, ha dotado su obra de consideraciones y comentarios propios, pero, como se ha descubierto, estos no influyen en la dependencia de ambos textos. Por el contrario, si cogemos, por ejemplo, la obra de Sergeyev e invertimos su flujo de eventos, es decir, del año 287 al 757, se descubre que el coeficiente de probabilidad es de 1 partido de 3, algo que indica la independencia de ambos textos. El segundo ejemplo es la comparación entre el siguiente par de textos. En este caso, se trata de crónicas rusas, la crónica de Nicéforo y la crónica de Suprazel. Su intervalo temporal es del año 850 al 1256 después de Cristo. Su gráfico de volúmenes muestra que los saltos son simultáneos. El coeficiente de probabilidad es de 10 elevado a menos 24. Es evidente que estos textos son totalmente dependientes. Si comparamos estos dos textos a su vez con la crónica de Néstor, observamos que esta es más rica en contenido, por lo que su gráfico tiene más máximos locales y su dependencia no es tan evidente. Sin embargo, al suavizar los gráficos, se revela que entre los tres gráficos también existe una evidente dependencia. El tema de la comparación de crónicas ricas y pobres es también muy interesante y ya tendremos tiempo de verlo más adelante. El cuarto y último ejemplo hace referencia a la historia medieval de Roma. En calidad de texto X tenemos la monografía fundamental del historiador alemán Ferdinand Gregorovius, titulada Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media, tomos 1 al 5. Este libro fue escrito en el siglo XIX en base a una enorme cantidad de documentos medievales eclesiásticos y seculares. En calidad de texto Y tenemos el Liber Pontificalis en Theodor Mommsen Gestorum Pontificum Romanorum, 1898. Se trata del libro de los pontífices, es decir, una lista de biografías de los papas de Roma medievales, reconstruida por el historiador alemán del siglo XIX, Theodor Mommsen, en base a textos romanos medievales. En este caso, el coeficiente de probabilidad es de 10 elevado a menos 10, algo que indica una clara dependencia de ambos textos. Es decir, la casualidad de la cercanía de ambos textos es de 1 entre 10.000 millones o, dicho con propiedad, 10 millardos, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. En todas las decenas de textos procesados por Anatoly Fomenko y su equipo científico,
tanto los notoriamente dependientes como los notoriamente independientes, se confirmó el modelo teórico propuesto. De esta manera, se consiguieron descubrir patrones, regularidades, que permiten caracterizar estadísticamente los textos históricos dependientes, es decir, que describen el mismo periodo de tiempo, los mismos flujos de acontecimientos en la historia de una misma región o estado. Al mismo tiempo, se descubrió también el caso contrario, que cuando dos crónicas son independientes, es decir, cuando describen épocas históricas notoriamente independientes o regiones diferentes o flujos de acontecimientos significativamente distintos, sus gráficos de volúmenes no tienen correlación. En el experimento calculatorio del equipo de la nueva cronología se compararon a. Textos antiguos con textos antiguos, b. Textos antiguos con textos modernos, c. Textos modernos con textos modernos. Otra característica importante de este modelo estadístico es que, si se tienen en cuenta otras características cuantitativas de los textos, como por ejemplo los gráficos del número de nombres de personajes, etc., este principio secundario de correlación de máximos también confirma la dependencia de los textos. Pasamos ahora a la metodología de datación de acontecimientos históricos. Metodología de datación de acontecimientos históricos. Digamos que tenemos un texto histórico Y que describe un flujo de eventos sin dataciones absolutas. Supongamos que los años T se cuentan a partir de algún suceso de importancia local, por ejemplo, a partir de la fundación de alguna ciudad o desde el momento de entronización de algún rey, cuya datación absoluta se desconoce. Calculamos el gráfico de volumen del texto Y, de sus capítulos, y lo comparamos con el gráfico de volumen de otros textos, de cuyos acontecimientos conocemos la datación. Si de estas fuentes se descubre un texto X cuyo coeficiente de probabilidad es muy bajo, se puede concluir con alta probabilidad de que ambos textos coinciden o son muy cercanos en sus flujos de eventos. Los textos comparados pueden tener un aspecto totalmente distinto. Por ejemplo, pueden ser dos versiones de una misma crónica, pero escritos en regiones diversas, por cronistas distintos, en lenguas diferentes. Así pues, al coincidir el gráfico de volumen de un texto aparentemente nuevo y desconocido con el de otra fuente cuya datación se conoce bien, se puede datar el texto desconocido de la misma época que el conocido. Anatoly Fomenko y su equipo realizaron estos cálculos para decenas de textos de los siglos XVI al XIX. En todos los casos, la datación obtenida coincidía con su datación habitual. Por tanto, los textos de los siglos XVI al XIX están correctamente ubicados en el eje temporal, es decir, los textos de los siglos XVI al XIX que describen flujos de eventos aparentemente diferentes, en realidad describen flujos de eventos diferentes, sin similitudes en sus gráficos de volúmenes. Sencillo, ¿verdad? Hasta aquí se entiende todo, ¿no? Sin embargo, el mismo método aplicado a crónicas y demás fuentes escritas, tradicionalmente atribuidas a épocas anteriores, especialmente anteriores al siglo XIV, dio resultados muy interesantes. Esta exposición del principio de correlación de máximos ha sido grosso modo, sin entrar en detalles estadísticos, pues el objetivo era que se comprendiera rápidamente. Cualquier interesado que quiera ahondar en este tema tiene a su disposición, como siempre, la bibliografía al final de este vídeo. El coeficiente de probabilidad podemos llamarlo PCCA, es decir, probabilidad de coincidencia casual de años. Más tarde se descubrió que el principio de correlación de máximos se manifiesta con mayor claridad al comparar textos históricos de volúmenes aproximadamente iguales, que tienen más o menos la misma densidad de descripción. Además, se descubrió que en algunos casos, para textos notoriamente dependientes, no solo se correlacionan los puntos de los máximos locales, sino también las propias funciones de volumen, es decir, sus amplitudes. Este hecho es muy importante y bastante sorprendente. La amplitud de las funciones de volumen se observa de una manera especialmente clara al comparar textos bastante pobres, es decir, crónicas que contienen grandes lagunas, intervalos de tiempo significativos no reflejados en la crónica.
Resulta que el proceso de redacción por parte de los cronistas de crónicas bastante pobres obedece al interés del principio de respeto a la información o al principio de conservación de rarezas. En la bibliografía al final del vídeo tenéis marcadas con un asterisco las fuentes en las que se exponen estos principios. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.